Shalom, Berajot, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe desde KMC Internacional Radio, una vez más, en este Bamidbar, en el desierto, confiando y esperando que te encuentres muy bien bajo la verajá de nuestro Elohim y pues bajo la sombra, ¿verdad?, del Omnipotente. Baruch Hashem, por ello. Entonces, pues vamos a continuar. Hemos estado ya ahorita en la parte 3 de lo que viene a ser las etapas de Israel, andando por lo que es el desierto desde la salida de Mitzraim. Entonces, aquí nosotros hemos estado recordando las diferentes etapas, los sucesos importantes que han tenido cada etapa. En algunas ocasiones solamente se menciona el lugar y no se menciona algo en particular. Pues ahora sí que no hay algo sobresaliente o algo que realmente necesitemos tú y yo saber para poderlo poner en práctica, ¿verdad? Aprender y ponerlo en práctica. Ya que sabemos nosotros que todo lo que está escrito es precisamente con el propósito de aprender de los errores de Israel, ¿verdad? Nosotros somos Israel, nos tocó vivir en un tiempo más actual, a diferencia de nuestros hermanos de antaño. Sin embargo, todos los sucesos que hemos visto, que han estado aconteciendo, las etapas, las pruebas, todas esas eventos, también a nosotros, Keila, del día moderno, también nos pasan y nos han pasado. Por ello es tan importante que el Eterno le dijo a Moshe que escribiera precisamente en un libro las etapas que iban a estar pasando el pueblo de Israel. Y por ello, ahorita ya llevamos lo que es la parte, con el día de hoy es parte 3, profundizando, en lo que es números 33. Entonces vamos a, semana pasada, dentro de lo último que vimos, porque hemos ya visto algo, pero lo más reciente que vimos la semana pasada fue precisamente como el Eterno dio lo que viene a ser en el monte Sinaí, que fue la última parada, después del Refidim, ¿verdad? Estuvo la parada en el monte del Sinaí, frente al monte del Sinaí, en el desierto del Sinaí. Entonces aquí nosotros veíamos precisamente cómo una vez que el Eterno da estos 10 mandamientos, los 613 preceptos, ¿verdad? Hizo precisamente lo que es la alianza con el pueblo. Entonces, tomando en cuenta que ya estaba todo en esos 10 mandamientos y 613 preceptos, entonces el Eterno hace su alianza. Entonces vamos a recordar el día de hoy cómo se efectuó la alianza y un suceso bastante importante que hubo también. Vamos a recordarlo. Y vemos esto en Éxodo 24, Shemot, capítulo 24. Nos dice 24:1, dijo a Moshe: sube donde Yahweh tú, Aarón, Nadab y Abijú, con 70 de los ancianos de Israel. Os postraréis desde lejos. Solo Moshe se acercará a Yahweh, ellos no se acercarán, tampoco el pueblo subirá con ellos. Entonces vemos aquí, iba a subir Aarón, Nadab y Abijú, junto con 70 ancianos. Pero estos ancianos, dice, que se iban a postrar desde lejos, todos ellos. Salvo Moshe iba a acercarse más al Eterno. Entonces, dice, continuamos, versículo 3, vino pues Moshe y refirió al pueblo todas las palabras de Yahweh
y todas sus normas, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahweh. Entonces escribió Moshe todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Entonces, esto lo hace precisamente para que haya una señal de que se había hecho una alianza con las 12 tribus de Israel. Y luego nos dice el versículo 5 que manda a algunos jóvenes precisamente de los israelitas para que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos en sacrificio de comunión para Adonai. Y nos dice también el relato que Moshe precisamente toma la mitad de la sangre y una mitad la echa en vasijas y la otra mitad precisamente la derrama sobre el altar. Después de eso, él toma el libro de la alianza, lo lee al pueblo y entonces todo el pueblo responde: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahweh. Cuando ocurre esto, precisamente, entonces también Moshe toma la sangre que había apartado en las vasijas, y rocía al pueblo con ellas. Y les dice: esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces nos dice el versículo 9, Moshe subió con Aarón, Nadab y Abijú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo. Entonces aquí nos dice, dice 11, no extendió él su mano contra los notables de Israel que vieron a Elohim. Comieron y bebieron. Dijo Yahweh a Moshe: sube hasta mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Se levantó Moshe con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Elohim. Bien, entonces vemos aquí algo muy importante, ¿verdad? Nos dice aquí que después de que Moshe lee el libro y que todos contestan: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahweh, entonces los rocía con sangre, ¿verdad? Con la sangre que representaba la sangre de Mashiach, ¿verdad? Y de esta manera se hace lo que es la alianza. En este evento es la primera alianza que hace el Eterno con su pueblo. Ellos ya conocían lo que el Eterno quería. Y por ello el Eterno hace pues una especie de pacto con ellos al rociarles con la sangre, al levantar las estelas como una señal de aquel juramento que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces nos vuelve a decir aquí, en el versículo 9, dice: Moshe subió con Aarón, Nadab y Abijú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? Sabemos nosotros que nadie puede ver a Adonai, porque si no, moriría. Sin embargo, aquí nos dice el relato, nos dice que estos hombres que subieron con Moshe y los 70 ancianos, y se vieron al Elohim de Israel. Dice, bajo sus pies había como un pavimento de zafiro. Entonces, ¿por qué nos dice esto la palabra? Sabemos también, la palabra nos dice que sin santidad nadie puede ver a Elohim. Y nosotros sabemos que cuando ocurrió este evento, todo el pueblo se lavó, se purificó, porque al tercer día iban a ver a Yahweh, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Entonces aquí nosotros podríamos ver cómo no todo el pueblo lo vio.
solamente los que se santificaron, aquellos hombres más entregados y los 70 de los ancianos de Israel. Por algo el Eterno los escogió, porque es el Eterno quien le manda a Moshe que ellos suban de una manera específica. Entonces, también nos dice que bajo sus pies había como un pavimento de zafiro. Zafiro también es una piedra preciosa. Esta piedra preciosa es la que estaba en la segunda fila de lo que es el pectoral del sumo sacerdote. También Tobías nos habla del zafiro, nos dice que Israel iba a ser como tener que rehacer sus puertas como el zafiro. Y también nos menciona Apocalipsis, nos dice que lo que es el vientre de Yeshua es firme como un zafiro. Entonces, aquí nosotros podemos ver también algo muy importante, ¿verdad? Que sí, nos está hablando de características de firmeza. Firmeza dice como un pavimento de zafiro, dice tan puro como el mismo cielo. Entonces, nosotros podemos ver cómo el Eterno permitió que estos hombres vieran ello. Y nos dice la Escritura en el versículo 11 que él no extendió su mano contra aquellos hombres por haberle visto. Dice que comieron y bebieron. ¿No lo ves? Dice el versículo 11. Entonces, una vez que pasa esto, el Eterno le dice a Moshe, versículo 12, dijo Yahweh a Moshe, sube hasta mí al monte y quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Entonces aquí nosotros vemos algo muy importante. Recordamos, esto sucedió en el monte en Sinaí, en el desierto del Sinaí, y el Eterno les permitía en ocasiones a ciertas personas subir cierta distancia, pero el que subía hasta arriba era Moshe. En este caso también nos dice que subió Josué, ¿verdad? Y veíamos la semana pasada que pudieran ser como una especie de testigos, ¿no? Testigos que están viendo algo muy importante, porque siempre la palabra nos dice, nos recuerda que todo asunto debe de ser zanjado por dos testigos. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo en este evento se maneja lo que es la alianza. El Eterno tiene la alianza por primera vez con su pueblo. Y al tener la alianza les permiten tener una visión de lo que eran aquella gloria del Eterno, ¿no? Aquella majestad que pocos pudieran ver, y esto nos dice, sin santidad nadie puede ver a Elohim. Entonces a nosotros nos llama a guardarnos en permanecer Kadosh para poder tener la oportunidad de ver a Adonai y ver lo que el Eterno nos permita ver, por supuesto. Aquí nos señala solamente que vieron debajo de sus pies, porque, bueno, nadie puede ver el rostro del Eterno, y lo vamos a ver más tarde. Pero vamos a continuar con lo que es los eventos que se dan de una manera poco a poco, en orden, para no confundirnos. Entonces vemos aquí que después de eso es cuando Moshe sube a lo que es el monte Sinaí, y de esta manera él se tarda allí 40 días y 40 noches. Nosotros sabemos que 40
nos está hablando de prueba, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo Moshe permanece allí, entra en la densa nube, se pierde en la densa nube, y de esta manera, pues, con la promesa de que el Eterno le iba a entregar las 2 piedras donde venían sus mandamientos y lo que viene a ser para ya que quedara escrito para el pueblo, toda su instrucción. En este monte de Sinaí veíamos cómo el Eterno da la instrucción del tabernáculo, el material del tabernáculo, las medidas, los altares y lo que viene a ser los utensilios, así como también lo que viene a ser las vestiduras, la investidura de los sacerdotes y cómo el sumo sacerdote iba a verse con vestidura de gloria, ya que nos representa a Yeshua. Yeshua es el sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede con Adonai por nosotros. Y por ello, precisamente aquí, vamos a recordar brevemente lo que son los altares y los altares que le mencionó precisamente el Eterno. Y está lo que es el altar de bronce, que es el altar también conocido como el altar del holocausto, del sacrificio, y el altar del mar de bronce. Entonces aquí nosotros vemos que está el del holocausto, está a la entrada. Eso nos está hablando acerca de por qué cuando nosotros queremos acercarnos al Eterno tenemos dificultades. Y es precisamente porque el Eterno quiere saber si realmente deseamos entrar a ser cercanos, entrar a lo que es ese tabernáculo que nos llevará delante de su presencia. Por eso hay una prueba allí. Y alguien puede decir, ¿por qué cuando me acerco al Eterno tengo pruebas? Es por ello. Después entra lo que es el mar de bronce, es donde nos lavamos, la palabra nos está lavando y todavía continuamos en el atrio, pero una vez que terminamos, que continuamos lavándonos, podemos ya entrar a lo que es el lugar santo. En el lugar santo está el altar del incienso, que nos representa precisamente la tefila que como un incienso sin forma exacta se mueve. Por eso la tefila es la tefila del corazón, que brota del corazón, y no es una tefila aprendida, ni una tefila repetida, sino esa es la tefila que el Eterno desea de parte nuestra. Después tenemos lo que es el altar de lo que viene a ser el altar de los panes, de lo que viene a ser propiciación. Bueno, les checo, no voy a echarles mentiras, pero es el altar de los 12 panes, donde se maneja precisamente, ¿por qué son 12 panes? Porque nos está representando el pan para las 12 tribus de Israel. Por eso el alimento que nosotros recibimos en Keila es preparado para todo el pueblo, para las 12 tribus de Israel. Entonces, por ello precisamente es tan importante. Ya estamos nosotros, recordemos, en el lugar santo, y en el lugar santo también está el altar de la luz, que es el altar de la menorá, la lámpara que nos alumbra de 7 candelabros, que nos representa donde ya no hay diferencia entre judío, gentil, hombre, mujer, esclavo ni libre. En Mashiach todos somos uno, todos somos Ejad. Y también lo que viene a ser en el lugar santísimo, en el lugar Makom Kodesh Kodashim, vemos lo que es el arca de la alianza, ¿verdad? Y los 2 querubines que están precisamente frente a frente, pero no se están viendo a sí mismos, sino su mirada está en la gloria de Yahweh. Esto es en el Makom Kodesh Kodashim. Entonces, esto que nos representa precisamente nuestro andar, ya sea que nosotros a nivel personal estemos en el atrio, estemos en el lugar santo, en el lugar santísimo, o también cuando nosotros llegamos a Keila,
llegamos a Keilah y por ello precisamente siempre iniciamos con alabanza para que se abran las puertas. Luego vamos poco a poquito profundizando en lo que es el servicio y nos encontramos precisamente con la adoración, que ya es en el lugar santo, para poder precisamente entrar al lugar santísimo delante de la presencia de Yahweh. Pero unos podemos estar en el atrio, podemos estar en la Keilah, en la reunión de la comunidad de los santos, y algunos de repente quedarnos en el atrio, u otros quedar en el santo y otros quedar en el lugar santísimo. Por ello es importante que todos seamos ejat, en una misma común unión, y de esta manera poder todos entrar delante de la presencia de Yahweh como uno solo. Y no distraernos con cosas que no estén dentro de lo que es el servicio que le estamos ofreciendo al Eterno. Entonces, precisamente, ya una vez recordando todo esto, también el Eterno da lo que viene a ser, recuerda a Moshe, ya le había dado el mandamiento de el Shabbat, celebrarse el Shabbat de generación en generación, pero una vez se lo recuerda aquí también en el monte del Sinaí, en el monte Horeb, ¿se acuerdan? Que es el mismo. Entonces, de esta manera, el Eterno da precisamente lo que son las tablas del testimonio o las tablas de piedra a lo que es precisamente Moshe. De esta manera nosotros veíamos como también nos refería lo que es el nombre del monte, también nos estaba refiriendo a lo que es soledad, ¿verdad? El estar solo, ¿por qué? Porque al final de cuentas el camino del tabernáculo nos lleva al lugar santísimo y en el lugar santísimo solamente cabe una persona, y esa persona en ese momento, en esa presencia delante de Yahweh, puede experimentar silencio, soledad y oscuridad. Esas son las tres características del lugar santísimo. Entonces, por ello precisamente se llevaron a cabo tan grandes cosas aquí en el monte del Sinaí, que es precisamente donde realmente se llevaron las más grandes dádivas que el Eterno pudo dar al pueblo. Entonces, de esta manera, por eso tiene tanta trascendencia lo que es el monte del Sinaí o monte Horeb. Entonces, continuando con esto, pues vamos precisamente a lo que sigue. Esto está en Éxodo 32 y vemos nosotros precisamente cómo una vez estando Moshe en ese momento tan santo, tan maravilloso, ¿verdad? Con el Eterno, pues la verdad es de que de pronto el Eterno le dice a Moshe que baje porque el pueblo pues ya está pecando. ¿Y qué ocurre? Precisamente que sí, el pueblo se hizo un becerro de oro para adorar a Yahweh. ¿Y esto por qué ocurrió? Bueno, ocurre precisamente porque, según nos lo dice Shamot 32, el pueblo vio que tardaba en bajar Moshe y se desesperó. Entonces, aquí nosotros podemos ver qué importante es recordar los tiempos del Eterno, ¿verdad? Aquí ellos tenían lo que viene a ser, pues, alguien, tenían a Moshe, que era el líder, el cual les estaba guiando, ¿verdad? Porque él estaba obedeciendo a Adonai. Y de esta manera el pueblo pues sintió de repente que tenía que hacer algo diferente. Entonces es cuando entre ellos empiezan a murmurar
empiezan a quejarse y empiezan precisamente a permitir que algo diferente a la obediencia entre en sus mentes, y de esta manera buscan a Aarón para que él pueda hacer un becerro de oro y ponerle el nombre de Yahweh. Esto como lo hacen quitándose el oro de sus oídos, porque pues ellos salieron con riqueza de Misraín, de Egipto, y ellos se quitan el oro. El oro nos representa a Adonai. Entonces se quitaron de su oído, dejaron de escuchar y se dejaron llevar por sus pensamientos. Aquí vemos nosotros que el 40 se le representa el prueba. Entonces, pues no pasaron la prueba. Y Israel no pasó la prueba porque fue impaciente, porque puso ante todo sus pensamientos, sus miedos, y dejó a un lado lo que Moshe había indicado. Si hubiera habido algún cambio antes, el Eterno se lo hubiera hecho saber a Aarón, porque Aarón era el que estaba encargado en ese momento. Entonces, de esta manera, pues vemos cómo Aarón, lamentablemente, pues se dejó llevar precisamente también por el pueblo de Israel, y pues les ayudó, fabricó él el becerro de oro con el oro que ellos se quitaron. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una enseñanza muy grande aquí, que el pueblo ya era un pueblo de alianza. Ya tenían ellos esa alianza con el Eterno. Todos dijeron, haremos todo lo que Yahweh nos dijo o ha dicho. Entonces, de esta manera nosotros vemos que en ese momento de prueba no hubo esa prudencia, se dejaron llevar por sus instintos de supervivencia, se puede decir, y dijeron, no llega, hay que hacer algo. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender, si los tiempos son de Yahweh, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca obedecer. Aunque las cosas no parezcan del todo que vayan en popa, porque sabemos nosotros que la Keila siempre va a adolecer de algo. En cada etapa que hemos estado viendo, recordando, hemos visto cómo cada etapa nos habla de diferentes cosas. Y precisamente la primera era precisamente el desierto de Sin, donde eran arbustos, ¿se acuerdan? Y ese principalmente también nos habla acerca de lo que es la queja y la crítica. ¿Y contra quién era la queja y la crítica? Contra Moshe, contra Yahweh. Entonces, ¿por qué? Porque se quejaban del pasado que era mejor que el presente, y de esta manera estaban comparándolo y menospreciaban todo lo que tenían, todo lo que el Eterno les daba. Entonces, es muy importante que nosotros, Israel de hoy, podamos recordar esto, porque para esto está escrito. El Eterno lo dejó escrito por una razón. Y pues nosotros sabemos que pues hubo grandes consecuencias a causa de esto, ya que murieron en esta ocasión como más de 3,000 personas. En este caso toman en cuenta a los hombres, las mujeres y los niños no se contaban, pero nos dice la escritura que murieron aproximadamente más de 3,000
3,000 personas, 3,000 hombres. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo, Shemot, capítulo 32, versículo 27 al 29. Y nosotros aquí lo vamos a recordar. Vamos a irnos a Éxodo 32, 27. Éxodo 32, 27 y 29. ¿Qué nos dice la Torá? Dice, él les dijo, así dice Yahweh el Elohim de Israel, ciñase cada uno con su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Por qué les dijo esto el Eterno? Porque cuando Moshe vio que había esta situación con el becerro, él pues se molestó tanto, surgió una cólera tan grande de Moshe, que fue precisamente cuando él quebra las tablas que el Eterno había hecho con sus dedos. Las quebra de tanto ira que sintió. Y entonces en ese momento él precisamente exclama de una manera gritando, dice, a mí los de Yahweh. Y entonces nos dice el relato que inmediatamente se pegaron hacia él las tribus de Leví. Y esto precisamente fue lo que el Eterno le dijo a través de Moshe. Así dice Yahweh, que con su espada de puerta en puerta mataran cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente, aquellos que habían ofendido a Yahweh en la idolatría. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Por qué fue una idolatría? Porque ellos hicieron un concepto diferente de Yahweh. No es que hayan buscado otro Dios diferente, porque ellos le pusieron el nombre de Yahweh. Pero ellos hicieron un concepto diferente de Yahweh. No obedecieron lo que tenían que hacer e hicieron esa idolatría. Buscaron en una forma que a ellos les pareció bien el querer adorarle y no como el Eterno había pedido que se hiciera. Entonces, por ello pasó eso. Entonces nos dice, cumplieron los hijos de Leví la orden de Moshe y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Dijo Moshe, hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahweh, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que Él os dé hoy la bendición. Entonces nosotros vemos, ellos tuvieron que matar a su hermano, a su hijo, a su padre. Esto es algo bien, bien tremendo, bien, bien fuerte, porque aquí estaba la obediencia de Yahweh en juego e iba más allá de lo que era la familia. El Eterno es celoso, el Eterno es muy celoso y nos muestra en su palabra cómo Él quiere que se hagan las cosas y por qué. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender de todo esto. Entonces vamos a continuar. Ahora lo que nos dice el versículo 34 nos menciona que el ángel de Adonai iba a estar precisamente con el pueblo del Eterno. Entonces, vamos a leerlo rápidamente. Es lo que viene a ser Éxodo, es Éxodo 32, versículo 34. Éxodo 32, versículo 34, y nos dice así. Dice, ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho, he aquí que mi ángel irá delante de ti
mas en el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. Y Yahweh castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por Aarón. Entonces, aquí nosotros vemos esto tan importante como Adonai le dice a Moshe, está diciendo precisamente, pues apaciguó la ira. Moshe le pidió no destruir al pueblo, darle una oportunidad. El Eterno asintió y de esta manera pues le dijo el Eterno que pues fuera entonces a hacer lo que viene a ser condujera al pueblo a donde le había dicho. ¿A dónde le había dicho el Eterno? A llegar a la tierra prometida. Estando en Keila, nosotros tenemos un camino que conquistar, un camino al cual llegar, y es precisamente ser uno con Mashiach, ser uno en esa tierra prometida con él, llegar a lo que es ser su novia y su esposa. Entonces, de esta manera, nosotros, en el momento que vemos esto, vemos que lo que dice el Eterno, he aquí que mi ángel irá delante de ti. ¿Y a qué se refiere cuando dice mi ángel? Se refiere al Malachim, que es un mensajero. Aquel mensaje que se da en Keila, ese mensaje que se da a todo Israel, a las 12 tribus de Israel. Ese mensaje es el que nos llevará, es el mensaje que nos va a conducir precisamente a lo que es la tierra prometida, y poder tomar nupcias con Mashiach. Por eso es tan importante que nosotros lo recordemos. Entonces vamos a continuar. Vamos a irnos ahora a lo que es Éxodo, capítulo 33, versículo 17 al 24. Y nos dice así. Dice, antes de leerlo, después de que ocurre esto, Moshe precisamente pues le dice al Eterno pues que vaya, ¿verdad?, con él, que no quiere ir solo, que no quiere ir solo, quiere que el Eterno lo acompañe. Y el Eterno le dijo que pues la verdad no iba a ir con él. ¿Por qué? Porque en cualquier ratito iba a destruir al pueblo de Israel, porque era muy rebelde, porque era olvidadizo, porque apenas haciendo la alianza había fallado de tal manera, una manera totalmente gigante delante de sus ojos, y por ello no iba a acompañarlo. Le está insistiendo precisamente Moshe al Eterno, le dice que vaya, que él no quiere ir sin él, y pues resulta que Moshe, pues sí, convence al Eterno, y el Eterno accede precisamente a poder acompañarlo. Y cuando ocurre esto, también pasa esto, que Moshe, una de las cosas importantes que ocurren es que Moshe le dice al Eterno que pues ahora sí que él quisiera verlo, él quisiera ver su gloria. Si ha encontrado gracia a tus ojos, permíteme ver tu gloria. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 16. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos yo y tu pueblo de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahweh a Moshe, haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Aquí hay algo muy importante que nosotros podemos ver.
dice el Eterno a Moshe que él le va a hacer lo que acaba de pedir. Dice, porque te conozco. Aquí es muy importante porque a veces creemos nosotros que si nosotros conocemos o tenemos algo de conocimiento, ya conocemos a Yahweh. Pero la verdad es de que no es lo más importante. Lo más importante no es tener conocimiento y pensar que conocemos a Yahweh. Perdón. Lo más importante es precisamente que el Eterno nos conozca a nosotros. Que el Eterno te conozca a ti y a mí. Eso es lo más importante. No que nosotros creamos que lo conocemos a Él. A veces podemos caer en ese error y decir, es que yo ya conozco esto, yo ya conozco el otro, yo ya casi todo lo sé. Pues estamos en un error porque no se trata de conocimiento, sino se trata de que el Eterno nos conozca a ti y a mí. Eso es lo más importante. Por eso Mashiach decía, nunca os conocí. Aléjense de mí, les dijo a las 5 vírgenes imprudentes. Entonces no es lo más importante, no es lo más importante conocer la Torah, no es lo más importante hacer obras de sacar demonios, hacer curaciones con milagros, como lo hacían las 5 vírgenes imprudentes. En tu nombre expulsamos demonios, hicimos obras portentosas. En tu nombre. Sí. Había el Ruach HaKodesh, por supuesto que está, y el Ruach HaKodesh es poderoso. Pero como lo vimos hace un momento, sin santidad nadie verá a Elohim. Entonces, por ello, es muy importante ser santo, ser Kadosh, ser apartado, separarnos de los demás, apartarnos para Él. De esta manera, al apartarnos, entonces podremos ser nosotros conocidos al Eterno. Él nos va a respaldar y va a podernos ver, y en la justicia, en esa justicia, nos permitirá verlo y ver lo que Él permita que veamos. Vemos nosotros que a estos hombres les permitió ver debajo de sus pies, ¿verdad? Aquel pavimento de zafiro. A ti y a mí nos puede permitir ver algo que nos muestre cuáles son sus caminos, como era el anhelo de Moshe. Él quería conocer sus caminos. Ahora, podríamos preguntarnos tú y yo, ¿quieres tú conocer los caminos de Yahweh? ¿Quiero yo conocer los caminos de Yahweh? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer para saber si estamos en el camino, en ese deseo ardiente de ser solamente de Él y apartarnos de lo que es el mundo, ser esa propiedad. Porque aquí nosotros vemos que nosotros también hemos hecho alianza con el Eterno. Nosotros también hemos hecho ese pacto con el Eterno. Lo hemos grabado en nuestra mano y de esta manera lo hemos dicho muchas veces. Y el Eterno nos lo está recordando en cada paso, en cada Shema. Escucha, Israel, guárdalo en tu corazón, guarda mis mandamientos en tu corazón, ¿verdad? Y por ello precisamente Moshe, porque era él una persona entregada al Eterno, por eso el Eterno le permitió ver su espalda. Su rostro no se lo permitió ver, pero sí
sí su espalda. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en el versículo, vamos a leerlo, Shemot 33, capítulo, versículo 19. 18 y 19. Entonces dijo Moshe, déjame ver, por favor, tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante ti, ante tu vista, toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahweh. Pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahweh, mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Entonces nosotros vemos aquí cómo el Eterno le dice a Moshe que va a permitirle ver su espalda. Y le dice, aquí vamos a leerlo, dice en el versículo 22, dice, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Eso tiene una importancia grande. ¿Por qué? Porque dice el Eterno, te pondré en una hendidura de la peña, y sobre la peña. Te colocarás sobre la peña. La peña es Yeshua. Entonces, y te pondré en una hendidura. Cuando nosotros estamos entre rocas, vemos hendiduras que nos permiten ver del otro lado. Cuando hay una pared de rocas, en medio de estas se hacen hendiduras. Y de esta manera, precisamente, nosotros hemos sido llamados a ser piedras vivas. Y esas piedras vivas, en Keila, somos muchas piedras vivas. Y entre esas piedras vivas hay hendiduras. Y por allí es donde el Eterno nos permite verle, nos permite tocarle. Entonces, por eso es muy importante. Esto tiene un valor muy significativo, lo que es la Keila, precisamente porque es el lugar donde habemos muchas piedras vivas, ¿verdad? Entonces, en esas hendiduras es donde se manifiesta Adonai. Por eso el Ejat es tan importante. Y por ello, precisamente, también Cantar de los Cantares también nos habla acerca de eso. Vamos a verlo rápidamente. Cantar de los Cantares nos dice, capítulo 5, versículo, versículo 4, mi amado metió la mano por la hendedura y por él se estremecieron mis entrañas. Me levanté para abrir y a mi amado, y mis manos destilaron mirra fluida, mis dedos en el pestillo de la cerradura. Entonces aquí nosotros vemos por qué utiliza precisamente Cantar de los Cantares la palabra hendidura, porque también se está refiriendo entre las piedras de la Keila. Y también, si nosotros observamos, en la parte de atrás del fondo de la Shul de KMC, nosotros ahí tenemos lo que es un fondo de puros ladrillos.
Esto es asemejante o está asemejando precisamente una construcción. De esta manera, al momento de tener lo que es esa construcción, se está asemejando piedra con piedra, piedra con piedra, piedra sobre piedra, o ladrillo sobre ladrillo, en este caso, ¿verdad? Pero en medio de los dos ladrillos, y arriba y abajo de cada ladrillo, hay una hendidura. Y esas hendiduras nos están representando precisamente esas rocas vivas que están en la Keilah. Por ello, el Eterno nos ha permitido este lugar, casa del león y puerta del cielo. Este lugar donde están las piedras vivas de Yahweh. Por ello, es un lugar especial y tan preciado. Entonces, Baruch Hashem, porque nos ha permitido su Keilah amada, para poder manifestar y para poder ver a Adonai. Y en esa luz que nos permite el Eterno ver, podemos ver esa luz que se manifiesta en su Keilah, en su cuerpo. Entonces, Ahim, Haverim, toda va a cada uno de vosotros. Continuamos con números 33, las etapas de Israel, la próxima semana, primeramente el Eterno. Que tengan una tarde de bendición. Shalom, Ubraham.